Amen. Entonces, so who want to go first? Vamos a gracias a Dios por la vida de Jeff, Tina, Trina. Amén. Reciba un fuerte aplauso a Dios. Amén. Trina. Remember, we are having a special moment to pray for the marriage. Right? Good. Listo. ¿Me prestan el otro micrófono, por favor, chicos? I need a mic. Yeah, they are bringing. Okay, they are bringing. Okay, good. Can you turn the fan on just for a little? Team's getting a little warmer over here. Can you have the fan on at least a little bit? Air pump. What, that one, maybe? Okay, yeah, all right. Rafa, ¿me das prender ese ventilador, por favor? Gracias. Gracias. Because I can hear you. I will have the fan on. Okay, all right. One. I don't know, so it's buttons. Yeah. Good evening. Buenas noches. So, my wife Tina and I, we've been married for 27 years. Tina y yo, mi esposa, hemos estado casados por 27 años. 27, right? 27, yeah. 27, sí, 27. You notice to kind of look at me to make sure you had the right number. Siempre tiene que voltear a verme para saber que está diciendo el número correcto. Time flies around. El tiempo vuela, ustedes saben. So we've been doing ministry together for about 2 years. I'm looking at her again on this one. Hemos estado haciendo el ministerio sirviendo a Dios más o menos por 2 años. So what does home ministry as a couple look like? Entonces, queremos hablarte un poco acerca de cómo es servir juntos a Dios. There's times that we do it together, and there's times that we do it apart. Hay veces en las que hemos servido juntos y hay habido veces en las que hemos servido cada uno por su lado. So this journey started with Tina Este proceso comenzó cuando Tina, when she first heard God telling her to step away from her job. cuando Dios le habló a mi esposa y le dijo que tenía que dejar su trabajo para seguir a Cristo. Then she started ministry school before me. Entonces ella empezó la escuela del ministerio antes que yo lo hiciera. So as I started to see the fruit grow inside of her, Y mientras yo empecé a ver el fruto de Dios en ella, I started to see the joy inside of her. empecé a ver el gozo de Dios en ella. I wanted some of that too. Yo dije, yo quiero un poco de eso también. So I started seeking after God even more. Entonces, porque yo vi que buscaba más de Dios. And to the point where I started ministry school as I was leaving my business that I had. Al punto en el que yo empecé a buscar de Dios, incluso dejé el negocio que yo tenía. So this is all about being obedient to the Holy Spirit. Y se trata en realidad de ser obediente al Espíritu Santo. Because I always knew there was something greater inside of me Porque yo siempre sabía que había algo mayor dentro de mí. that I needed to step into something greater. Que tenía que dar el paso hacia algo más grande. Because the business I had I loved, but it did not give me the fulfillment that I wanted. Porque el negocio que yo tenía me daba mucho, pero no traía la plenitud que yo necesitaba. So when Trina came into our lives 2 years ago, Y cuando conocimos a Trina hace 2 años, by her God calling her to come back to our hometown, Dios hablando a su vida para que viniera a nuestro hogar, a nuestra casa, a nuestra ciudad, that she did not want to do, algo que no quería hacer, but she was being obedient because God knew that she needed to come back to get Tina and I. pero ella siendo obediente al Espíritu Santo vino porque sabía que era algo que Dios quería hacer en Tina y en mí. With that obedience, that launched Tina and I into our calling. Y a causa de esa obediencia nos llevó a mi esposa y a mí hacia el ministerio. The first part of it, Tina asked if she can travel with Trina for about 4 weeks without me. La primera ocasión en la que mi esposa viajó por 4 semanas con Tina sin mí, So I was like, I gotta pray about this one.
Tina me dijo, sabes, quiero viajar con Trina por 4 semanas. Pero yo le dije, no lo sé, creo que tengo que orar por esto. So I was taking our dog for a walk and I hear God say, yes, let her go, because there's some training that she needs to go through. Y mientras yo estaba caminando con mi perro, escuché la voz de Dios, que Dios me habló y me dijo, déjala ir, porque hay algo que yo quiero hacer en ella. This is a little backstory here. About a year and a half and 2 years before that, Y bueno, es un poco para añadir a la historia, 1 o 2 años antes de esto, I felt like I was supposed to go on a mission trip. yo había sentido que necesitaba, que tenía que ir a un viaje misionero. So I started searching on the internet for places I could go. Entonces comencé a buscar en internet lugares a los que yo pudiera ir. And I decided to take a mission trip to Japan. Entonces incluso vi viajes misioneros a Japón. So I decided to go there for about 2.5 weeks. Entonces empecé a ver que algunos viajes eran como para 2 semanas. And we had also had hosted exchange students in our home. Y como nosotros ya habíamos recibido estudiantes extranjeros en nuestra casa, And I decided to take a short little trip to Central Asia, the country of Kyrgyzstan. entonces yo había pensado como, bueno, tal vez puedo hacer un viaje a un país en Asia Central, en Kyrgyzstan. So my 2.5 week trip turned into 5 weeks. Y entonces ese viaje que yo pensaba de 2 semanas máximo se convirtió en un viaje de 5 semanas. Back then, I really didn't ask my husband if I really could go. Y en aquel tiempo en realidad no le pregunté a mi esposo si podía ir. I kind of told him I was going. Solamente le dije, sabes, voy a ir. But maybe it's not the best way of doing it. Y bueno, tal vez no era la mejor manera de ir. But he let me go. Y no era la mejor manera de haberme ido, pero él me dejó ir. Because when I get something in my head, Porque cuando algo se mete en mi cabeza, you can't talk me out of it. no me puedes sacar de ahí. So my daughter and I traveled to Asia for 5 weeks. Así que con mi hija viajé Five por weeks. 5 semanas. Con mi hija hice este viaje a Asia Central por 5 semanas. And during that time, I know he really missed me. Y yo pude darme cuenta que en ese tiempo en verdad me extrañó. So allowing me to go for 4 weeks knew he was going to. Entonces sabía que después, ahora en Cristo, tener que ir por otras 4 semanas de nueva cuenta, sabía que me iba a extrañar otra vez. And I knew that, what was I going to say? But he did allow me to go. Pero, y a final de cuentas, Él me permitió ir. So this just leads me to some scripture in Acts 6, the first 10 verses. Me gustaría leer con ustedes una porción de la Escritura en el libro de Hechos 6. Yeah, Acts 6, the first 10 verses. Hechos capítulo 6, los primeros 10 versículos. 6, the 10 verses. Yeah, 10 to 11. We don't want you to read. Actually, you just read all 11 verses there. That's 1 through 11. Hechos 6, del 1 al 11. You want me to read them? Yeah, read it all. Hechos capítulo 6, versos del 1 al 11, los leo en la versión de la NBI. Dice la Escritura: en aquellos días, al aumentar el número de los discípulos, se quejaron los judíos de habla griega contra los de habla hebrea de que sus viudas eran desatendidas en la distribución diaria de los alimentos. Así que los 12 reunieron a toda la comunidad de discípulos y les dijeron: no está bien que nosotros los apóstoles descuidemos el ministerio de la palabra de Dios para servir las mesas. Hermanos, escojan de entre ustedes a 7 hombres de buena reputación, llenos del espíritu y de sabiduría, para encargarles esta responsabilidad. Así nosotros nos dedicaremos de lleno a la y al ministerio de la palabra. Esta propuesta agradó a toda la asamblea. Escogieron a Esteban, hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, y a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, que era de Antioquía y se había convertido al judaísmo. Los presentaron a los apóstoles, quienes oraron y les impusieron las manos. La palabra de Dios se difundía.
el número de los discípulos que aumentaba considerablemente en Jerusalén e incluso muchos de los sacerdotes obedecían la fe. Verso 8. Esteban, hombre lleno de la gracia y del poder de Dios, hacía grandes prodigios, señales entre el pueblo, y discutían con él ciertos individuos de la sinagoga llamada de los libertos, donde había judíos de Cirene y de Alejandría, de Cilicia y de la provincia de Asia. Como no podían hacer frente a la sabiduría ni al espíritu con que hablaba de Esteban, instigaron a unos hombres a decir: hemos oído a Esteban blasfemar contra Moisés y contra Dios. That didn't end very well for them. Eso no terminó muy bien para ellos. But in the beginning, they were together in this whole deal. Pero al inicio estaban juntos en todo este asunto. They had a choice to sell their land. Había choices. They had choice. Yeah, they had a choice to sell them. They didn't have to sell it. Había decisiones que tenían que tomar. But they chose to sell it. They chose to sell it. They chose to sell it. Sell what? The They land. the land, but they chose to sell the land. They sold their land. They sold their land. It was their choice to sell the land. Yeah. Acts. I read Acts 6. Oops. 5. Oops, okay, sorry. Oh, you read it. Yeah, 5. I was looking at the bottom one here. Sorry, my bad. It's 5. So you want me to read Acts 5? Yeah, 1 through 11. My bad. Sí, no, más bien es la cita incorrecta. Había que leer Hechos 5. Yeah, is that right? Yeah. Que es la cita donde se habla acerca de Ananías y Zafira. I'm not sure. ¿Ok? Yes. Voy a leerlo una vez más. Hechos capítulo 5, esta es la cita donde habla acerca de este matrimonio que es Ananías y Zafira. Y dice que un hombre llamado Ananías con su esposa Zafira también vendió una propiedad en complicidad con su esposa y se quedó parte del dinero y puso el resto a disposición de los apóstoles. Ananías le reclamó a Pedro: ¿cómo es posible que Satanás haya llenado tu corazón para que mintieras al Espíritu Santo y te quedaras con parte del dinero que recibiste por el terreno? ¿Acaso no era tuyo antes de venderlo? Y una vez vendido, ¿no estaba el dinero en tu poder? ¿Cómo se te ocurrió hacer esto? No has mentido a los hombres sino a Dios. Al oír estas palabras, Ananías cayó muerto y un gran temor se apoderó de todos los que se enteraron de lo sucedido. Entonces se acercaron los más jóvenes, envolvieron el cuerpo, se lo llevaron y le dieron sepultura. Unas 3 horas más tarde entró la esposa sin saber lo que había ocurrido. Dime, le preguntó Pedro, ¿vendieron ustedes el terreno por tal precio? Sí, dijo ella, por tal precio. ¿Por qué se pusieron de acuerdo para poner a prueba al Espíritu del Señor? Le recriminó Pedro. Mira, los que sepultaron a tu esposo están a la puerta y ahora te llevarán a ti. En ese mismo instante, ella cayó muerta a los pies de Pedro. Entonces entraron los jóvenes y al verla muerta, se la llevaron y le dieron sepultura al lado de su esposo. Y un gran temor se apoderó de toda la iglesia y de todos los que se enteraron de estos sucesos. Ahora sí. Yeah, that didn't end very well for them. Ahora sí, como podemos darnos cuenta, la historia no termina bien. But they had a choice to make whether to sell their land or not. Ellos podían tomar la decisión, vender el terreno o no venderlo. But they chose to sell it together. Pero decidieron venderlo, juntos decidieron venderlo. And they also kept some of the money back for themselves together. Y ellos tomaron la decisión de quedarse una parte del dinero. So when Peter got this word of knowledge, asked Ananias, is this all the money? Entonces cuando Pedro tiene esta palabra de conocimiento y por el Espíritu Santo, él sabe que han vendido el terreno y les pregunta, ¿es todo el dinero que ustedes habían dispuesto a entregar? And he says, yes, this is all the money. Y él dice, y Ananías responde, sí, es todo el dinero. Immediately, God casted him down. Inmediatamente vemos que la historia dice que él cae muerto. So 3 hours later, Y vemos cómo es que 3 horas después, Sapphira came to Peter, su esposa Zafira viene con Pedro. and Peter asked her, is this all the money? Y Pedro le vuelve a hacer la misma pregunta, ¿es acaso todo el dinero este? She's had a choice. Ella, te puedes dar cuenta que también podía tomarle una decisión. Was she going to be obedient to what her husband did too? Si ella iba a hacer lo mismo que hizo su esposo,
And she chose to still be obedient to her husband, Y ella termina siendo obediente con su esposo. even though her husband was not in alignment with God. Aun cuando su esposo no estaba alineado con la palabra de Dios. So she was also obedient, being out of line with God too. Entonces, she wasn't. She was also being disobedient. Entonces, al mismo tiempo, ella estaba en desobediencia con Dios, si puedes darte cuenta. So she still had a choice. Entonces, ella tenía una decisión. Ella podía tomar la decisión. So with her being a disobedient Si ser desobediente to God, a Dios, she died also. al ser desobediente a Dios, ella también muere. So if Tina and I are together, Así que Tina y yo, si cuando estamos juntos, something disobedient to God, y cuando yo estoy desobedeciendo a Dios, she has a choice to either be beside me or do what God has to say. ella puede tomar una decisión, permanecer en desobediencia conmigo o en obediencia a Dios. So with her alignment with God, she would be more obedient to God than to me. Si ella decide ser obediente a Dios, pues parecía que está desobedeciendo a mí. Because I'm not God. Pero en realidad eso es bueno porque yo no soy Dios. So with her being obedient to God, she would actually turn and follow God. Entonces al momento de ella ser obediente a Dios, estaría siguiendo a Cristo, siguiendo a Dios. Like when she went to ministry school, she did it before me. Entonces cuando ella fue obediente a Dios y comenzó a ir a la escuela de ministerio, estaba siendo obediente a Dios antes que ser conmigo. But she still stayed by my side because she knew that I would eventually follow. Sin embargo, permaneció a mi lado porque sabía que eventualmente yo seguiría sus pasos. So we had choices to do, but we still stayed together. Entonces hay decisiones que tomamos, pero necesitamos permanecer juntos. Because there'll be times that, where I need to ministry and she won't be able to go alone. Porque a veces cuando hacemos el ministerio, servimos a Dios, y hay veces que no puede ir conmigo o no podemos estar juntos. Because I love mountain biking, Por ejemplo, a mí me encanta andar en bicicleta, and that's not her thing. y eso es algo que a ella no le encanta. And there's times where I'll do ministry about riding a bicycle. Y muchas veces una forma de servir a Dios es ir en mi bicicleta. And she'll just stay back and just, intercede for me. Pero cuando yo regreso, sé que ella está esperándome. And this past summer, we did what we call dirt church. Dirt church. Yeah, dirt church where we took Jesus out to the trails. Hace tiempo, algo que hicimos en la iglesia es que hicimos algo que le llamamos como llevar la iglesia a la calle en la bicicleta. And I love being in the dirt, so why not take Jesus along with me in the dirt? Y lo que hacemos es que salimos en la bicicleta y nos ensuciamos, y me encanta porque ahí es donde también podemos ir y servir a Jesús ahí. So I would say with me to how to do evangelism on the mountain bike trails. Entonces muchas veces me llevo a chicos a las montañas, a los senderos, andamos en bicicleta, pero estamos evangelizando ahí. And it was awesome to see how they ministered on the trails to share Jesus. Y es increíble ver cómo aún en las montañas, en la bicicleta, estos jóvenes, estos hombres están sirviendo a Dios. And while he was on the mountain bike trails, Pero bueno, mientras él estaba ahí en las montañas, en la bicicleta, Trina and I went out and did some easier trails. entonces Trina y yo íbamos en estos caminos más fáciles. So we joined along, but we just did a little bit slower pace. Entonces, aunque no íbamos a su ritmo, pues, pero también hacíamos nuestra parte. And we also did some coffee shops. Y bueno, a nosotros nos gusta ir al café. And then we ministered to some people in the coffee shop. Y mientras estábamos en el café, estábamos ministrando a algunas personas ahí. We went into the one coffee shop and there was a group of homeschooling children. Y mientras estábamos ahí en el café, había un grupo de niños que tomaban homeschool, que toman escuela en casa. And they were having a Bible study. Y nos dimos cuenta que estaban teniendo un estudio bíblico. So we joined, we went over and talked to them. Así que nos unimos, comenzamos a hablar con ellos. And got to pray and prophesy over each of the children. Y Dios nos permitió orar y profetizar sobre cada uno de estos niños. It really encouraged some of the
of the children. Y eso trajo ánimo a muchos de los niños. The one came up to us and thanked us for stopping. Incluso uno se levantó, vino a nosotros y nos agradeció por haber parado. And she actually stopped and prophesied over us and prayed for us. Y de repente esta pequeñita estaba orando y profetizando sobre nosotros. So while he was doing the other trails, Entonces mientras él andaba con su bici de montaña, I still found ways to join in with what he was doing. yo también puedo encontrar maneras para unirme a lo que él está haciendo. Okay. I was going to talk about a little bit here about a little bit about the woman at the well. Y bueno, ahora quiero hablar un poquito acerca de la mujer en el pozo. Okay. And at the woman at the well, it says, now you realize that sometimes your past does not really define who you are. Y algo que aprendemos de la historia de la mujer que Jesús encuentra en el pozo es que define quién eres. God is able to use anybody no matter what their past is. Y lo que en realidad podemos ver es que Jesús puede usar a cualquier persona a pesar de su pasado. God really looks at your heart. Porque lo que en realidad sucede es que Jesús ve lo que hay en tu corazón. And your willingness to serve Him, to serve God. Y por realidad lo que Él ve es el deseo que hay en ti de servir a Dios. Several years ago, I had a dream. Hace unos años tuve un sueño In the dream, I heard God ask me, "What do you want to do for me?" y en este sueño que yo tuve pude escuchar a Dios. You could hear God. I heard God ask me what I want to do for Him. Yo pude escuchar a Dios que me preguntaba, ¿qué quieres que haga por ti? And immediately, I woke up. Inmediatamente desperté. And when I woke up, I started declaring what I wanted to do for Him. Y mientras yo despertaba, en realidad yo lo que hice fue empezar a decir lo que yo quería hacer por Él. I do not remember anything that I said, No recuerdo absolutamente nada de lo que dije, but I knew I started to declare what I wanted to do. pero en realidad empecé a declarar lo que yo quería hacer por Jesús. God needed to hear it come from my lips. Dios quería escuchar y que saliera eso de mi boca. I had to speak it out. Tenía que hablarlo. So let me go into Woman at the Well and I'll explain how it will tie together. Entonces déjame compartirte algo más de la mujer del pozo. All right, the Woman at the Well, what do we know about her? ¿Qué es lo que sabemos acerca de la mujer en el pozo que encuentra a Jesucristo? She was a Samaritan. Era una mujer samaritana, She was considered an outcast. era considerada una sido alcanzada, She was a woman. era mujer, She was also a diverse woman. era una mujer divorciada, But God knew her. pero Dios le conocía. And God had a plan for her life. Y Dios tenía un plan para su vida. So one day, Jesus and the disciples were traveling. Entonces un día, mientras Jesús y sus discípulos están viajando And they decided to take a trip through Samaria. y tienen este viaje y atraviesan Samaria. In those days, Jews did not go through Samaria. Y los judíos no tenían la costumbre de cruzar Samaria, sino rodear Samaria. The Jews and the Samaritans did not like each other. Porque los judíos y samaritanos no se hablaban, no se querían unos a otros. But Jesus knew he needed to go to the area. Pero Jesús sabía que él necesitaba cruzar esa área. He just knew he needed to reach someone there. Sabía que había alguien a quien tenía que alcanzar ahí. How often do we get, sometimes we go someplace, we don't know why we go there. Y sabes, muchas veces tenemos como esta necesidad de ir a un lugar y a veces nos pasa que ni siquiera sabemos por qué queremos ir ahí. But sometimes God has a purpose. Pero sabes, muchas veces Dios tiene un propósito. He wants us to talk to somebody there. Muchas veces es porque Dios quiere que nosotros hablemos de Dios a una persona en específico en ese lugar. And that day, Jesus needed to talk to that Samaritan. Y ese día Jesús necesitaba y quería hablar con esa mujer samaritana. So he sat down beside the well. Así que Jesús es ahí, se sienta al lado del pozo He sat down, it was in the middle of the afternoon. y estaba ahí al mediodía. This is not the time of day that anybody wants to gather water. Y es una hora como no tan habitual. Most of the women would have gathered water in the morning. No es una hora habitual en la cual las mujeres van por el agua porque generalmente se toma el agua
del pozo por la mañana, when it was cooler. cuando está más fresco. But Jesus knew. Pero Jesús sabía que tenía que ir ahí. So when he was talking to her and asking her for water, Así que mientras está Jesús ahí pidiendo por agua, he was saying that he needed water. entonces Jesús le dice que él necesita agua. And she asked, "Where's your bucket? You said, how are you going to gather water?" Y esta mujer le contesta, pues ¿dónde está? ¿Por qué tú me pides agua? ¿De dónde tú la vas a sacar? Porque Jesús le ha dicho que él podía darle agua. But he started to explain about the living water. Jesús ya le había explicado que él es la vida eterna. Él puede darle un agua de la cual no tendría sed jamás. And she was asking, how do I receive this living water? Y llega el punto en el que ella le pregunta a Jesús, ¿cómo es que yo puedo tomar de estas aguas que son una fuente de agua viva? But before he explained how, Y antes de Jesús explicarle, he received a word of knowledge. Jesús había recibido una palabra de conocimiento. What is a word of knowledge? ¿Qué es una palabra de conocimiento? It's a word that you receive from God. Es una palabra, es un don que la Biblia explica, y es una palabra que tú recibes de parte de Dios. Word about somebody's past or their present. Es una palabra que Dios te revela del pasado o el presente de alguien. And in this case, Jesus told her that she had 5 husbands. Y en este caso Jesús le dice a esta mujer que él sabía que había tenido 5 esposos. And the man that she lived with was not married. Y que el hombre con el cual ella vivía no era su esposo. So she's like, how do you know this? Y ella le pregunta, ¿cómo es que tú sabes esto? He should not have known that about her. Porque él no tenía razón alguna para tener información de ella. But Jesus did. Pero Jesús sabía. But it helped to open up conversation for him to talk to her. Pero fue una manera de que él pudiera entablar una conversación. And then he started explaining about the living water. Y a partir de ahí es como Jesús empieza a explicarle acerca de estas aguas vivas. He was able to explain that there's a time that they got to talk about the well that they were sitting at. Y pudieron hablar acerca del pozo en el cual ellos se encontraban, And that this was Jacob's well. que el cual era el pozo de Jacob. And at this well, he says, how do you know, like, how do you, what was the greater, start up. Okay. But he also got to explain those who would be time to be able to worship God anywhere. Y entonces Jesús comienza a hablarle acerca del pozo de Jacob y que la gente adoraba a Dios donde ellos sabían. That God would be able to dwell in people's hearts. Sin embargo, Jesús quería hacerles saber que solamente ellos adoraban lo que sabían, pero Jesús quería enseñarles algo mayor para que ellos pudieran adorarle en cualquier otro lugar. And he started to reveal salvation to her. Lo que Jesús estaba haciendo era comenzar a mostrarle la salvación. She was able to receive after she heard about the words of knowledge about Fue capaz de recibir de parte de Dios a causa de esta palabra de and conocimiento, her present situation. a pesar de su situación presente. And when he started to reveal about the salvation, Y cuando la salvación le comenzó a ser revelada, she came to the realization that he was the Messiah. ella tuvo esta revelación que estaba hablando con el Mesías. And she stopped, she was there to draw water from the well. Y aunque ella estaba ahí para sacar agua del pozo, She completely forgot about her water. se olvidó completamente del agua que había ido a sacar. She ran into town Porque lo que en realidad hizo fue correr a su ciudad, a su lugar. and started to say, there's a man who told me everything I have ever done. Y comenzó a compartir con otros. Hay un hombre que ha venido y me ha dicho todo lo que yo había hecho. And she started to tell them about Jesus. Y comenzó a compartirle a toda la ciudad acerca de And Jesús. she says, come out and listen to this man, what he has to say. Comenzó a hablarle a todos los que ella conocía. Hey, vengan a conocer a ese hombre porque tiene mucho que decirles. I believe that she was the first evangelist. Yo creo que esta fue la primera evangelista. And she was a woman. Y era una mujer. How Jesus had used a woman to
reveal himself to. Cómo Jesús había usado a una mujer para revelarse a toda una ciudad. And just how women can be used to spread the gospel. Y podemos ver cómo las mujeres también son usadas para compartir el Evangelio. God looks at the willingness of our hearts. Dios mira en lo más profundo de nuestro corazón. It doesn't no matter if you're a man or woman, Y Dios lo hace, seas hombre o seas mujer, single or divorced, seas casado o divorciado. each and every one of you. Dios puede usar a todos y cada uno de ustedes. I never thought I would be picked to sit here stand in front of you. Jamás me habría imaginado que yo hubiera sido llamada por Dios. But God knew the willingness in my heart. Pero Dios conoce lo más profundo de mi corazón. He knew I was willing to receive the Holy Spirit. Dios sabía que yo estaba dispuesta a recibir del Espíritu Santo. And how he wants to use each and every one of you. Y del mismo modo, Dios quiere usar la vida de todos y cada uno de ustedes. So as Trina comes up here, I want to give a little testimony of how Tina and I ministered one time together. Quiero compartirles un testimonio antes de dar el micrófono a Trina. And we were in Georgia, Estábamos una vez en Georgia, and we were sipping on coffee estábamos en un café, outside this one restaurant. estamos fuera de este café, de este restaurante. Me and my son were at one table. Entonces mi hijo y yo estamos en una mesa Tina and Trina were at another table. y ellas están en otra mesa. And I seen this guy all by himself. I seen a guy right here all by Y himself. veo a unos chicos que están sentados ahí. And there was a group of women and children in front of them. Y había un grupo de hombres y mujeres ahí enfrente. All of a sudden I heard God tell me, I need to go talk to this guy. Y de repente sentí que Dios me decía, quiero que hables a este chico. It was a word of knowledge to go to this guy and ask him if he's at a crossroads of his life of making a decision. Y Did you get the whole I was What was gonna the say, word of knowledge? at a crossroads of his life of making a decision. si necesitaba tomar una decisión que había que marcar su vida. I did not want to give that word. I was scared. Y la realidad de las cosas es que la palabra que Dios me había dado me daba miedo, porque compartir esto a una persona muchas veces te puede causar temor. But I knew I had to do it because I felt it here. Pero yo sabía que tenía que compartirlo porque lo sentía en mi espíritu, aquí, dentro de mí. So out of faith, I threw my coffee cup over and I went over to him. Así que fui y me acerqué con ese chico. And I asked him this question, excuse me, Entonces llegué y le dije, disculpa, but are you at a crossroads of life of making a decision? estás en este punto de tu vida donde tienes que tomar una decisión. He goes, no, I don't think so. Y él me dice, no, creo que no. Well, I said, well, I was over here at this table and I heard God tell me to ask you this question. Pues es que, sabes, mira, yo estaba sentado en esta mesa y de repente yo sentí de parte de Dios que tenía que venir y hacerte esta pregunta. He goes, wow, that is bold of you. I'm a pastor of a church. Y de repente él dice, ¿qué valor el tuyo? ¿Sabes? Porque yo soy un pastor en una iglesia. And he said, I'm here with my homeschooling group, which was the women and the children. Y estoy aquí con parte de mujeres, con chicos. I said, wow, I traveled 600. And as soon as I said those words, that Tina and Trina had a word of knowledge from the two teachers of shoulder pain. Y mientras estoy yo hablando con él, a Trina, Dios le da una palabra de conocimiento de unos chicos que tenían un dolor, una palabra de conocimiento acerca de unos chicos que tenían dolor en sus hombros. So he's watching this all going on Mientras él está viendo todo esto que está sucediendo, as I'm talking to him. mientras estoy hablando, And he sees them two laying hands on his teachers. y ve cómo es que ellas se acercan y ponen manos sobre estos maestros. And now, we've talked a little bit more. Y hablamos un poco más. Now he is at a decision point in his life. Está ahí, en este punto de decisión de su vida. What he just witnessed, is he going to bring it as a testimony to his church? ¿Qué es lo que vas a hacer? Vas a llevarlo y contarlo como un testimonio en tu iglesia. That people from 600 miles came to pray for him and his teachers.
De tal modo que puedas contarle y decirle a otros que chicos que viajaron más de 600 millas y oraron por sus maestros. Are we willing to be the church outside the walls? Y estás dispuesto a ser una iglesia que va más allá de las cuatro paredes. To go and seek the people who need prayer for healing? Para ir, buscar a la gente que necesita oración por sanidad. Or just to hear the word from God? O solamente sentarte y escuchar la voz de Dios. Or even to meet Jesus? O incluso solamente tener un encuentro con Jesús. That's just a testimony of how we do ministry together. Y eso es un testimonio de cómo muchas veces nosotros hacemos ministerio juntos. Gracias. Sometimes obedience to God is hard. A veces ser obediente a Dios es difícil. I don't know, how many of you know who Joanna in the Bible is? Joanna. It's in Luke 8. Okay, let me go there. Because the names are difficult in the Luke Bible. 8:3. Yeah, sorry, I What? should have asked you. 8:3. Yeah, 8:3. Look. Ah. Juana. How many ever heard of her? ¿Cuántos han escuchado acerca de Juana? The Bible. Está mencionada 2 veces en la Biblia. And she has one of the most important positions. Y tiene una de las posiciones importantes. She is married to Herod's household manager. Está casada con Cusa, el administrador de Herodes. At the time that John the Baptist is murdered Durante el tiempo en el que Juan el Bautista es asesinado by Herod. por Herodes. That would be a scary position, right? Es una posición que causaría un poco de temor, ¿no crees? But this scripture Pero esta porción de la palabra is really important. es muy importante, So it says that she's married. porque está diciendo que ella está casada. Doesn't say that she's divorced. No dice que está divorciada, Doesn't say her husband agrees with her. no dice que su esposo esté de acuerdo con ella, Doesn't say that he's alongside of her. no dice en realidad si caminan juntos, It just says that she's obedient. solamente nos está diciendo que es obediente, She's a follower of Jesus. que es una seguidora de Jesús During this hard time, durante ese tiempo difícil. and her and several other women Y ella y muchas otras mujeres are helping to support Jesus and the disciples están ayudando a Jesús y a los discípulos with their own money. con sus propios recursos, como dice el versículo. That's significant. Eso es algo significante, muy significante. I know a lot of times we think that a man is over a woman. Muchas veces pensamos que un hombre está por encima de una mujer. It's in culture, everywhere. Está en todas las culturas. But there's so many scriptures that are taken out of context. Pero hay tantas porciones de la palabra que están fuera de contexto, son sacadas de contexto. And I challenge you to go and search out those lies. Y en realidad no tendrían que como llevarnos a buscar y escudriñar las escrituras para sacar esas mentiras fuera. Because this woman risked her own life Porque esta mujer arriesgó su propia vida to follow Jesus, por seguir a Jesús, which is the most important thing in all of our lives. lo cual es lo más importante en todas nuestras vidas. Priscilla and Aquila, Aquila y Priscila they are the most adored couple in the Bible. son una de las parejas más adorables en la Biblia. They are friends of Paul's. Son amigos de Pablo, They are pastors of a church, son pastores de una iglesia and they are believed to be martyrs for Christ. y son mártires de Cristo. They did life together. Hicieron vida juntos. They had a business of tent making together. Tenían un negocio, construían carpas.
And I believe that they worked in harmony together. Yo creo que ellos caminaban en armonía, siempre juntos. I am a single woman. Yo soy una mujer soltera. And when God called me into ministry, Cuando Dios me llamó al ministerio, I thought I needed a husband. yo pensé que necesitaba un esposo. Because I only ever saw men on the pulpit in a Baptist church. Porque yo crecí, you grew up in a Baptist church. Kind of, for that was 18 years. That was, no, what would you say? yeah, for Baptist. It was a Baptist. Sí, porque como crecí en una iglesia bautista, I served in a Baptist church for 18 years. y serví en esta iglesia por más o menos 18 años. I served God, Y yo servía a Dios, but I didn't know Him. pero no lo conocía. I knew what Jesus did for me, Yo sabía lo que Jesús había hecho por mí. and I was thankful, Y yo estaba muy agradecida, but there was no fruit. pero no había fruto en mi vida. So when God got a hold of my life, Así que cuando Dios tomó el control de mi vida, He saved me from suicide, Dios me salvó del suicidio, spoke to me audibly, me habló audiblemente. and He said, you can continue to be stupid, but I have a plan for your life. Puedes seguir tomando decisiones tontas acerca de tu vida. And when I'm sitting in my car that day, He saved me from a tragic accident. Y sé que Dios me ha salvado de un trágico accidente. He filled my car with the Holy Me Spirit, llenó mi carro con el Espíritu Santo. and He set me on a course, Y cambió el curso de mi vida an adventure of a lifetime. en una aventura de vida. He took me into ministry. Comenzó a llamarme al ministerio. 3 months into that journey, 3 meses en esa jornada. He asked me to talk to my nephew. Me pidió hablar a mi sobrino. So Mark had a tattoo of a cross on his arm. Tenía el tatuaje de una cruz en su brazo, en su hombro. He was an amazing young man, Era un joven increíble, 23 years de old, 23 años tenía. very approachable. Muy cercano, And he would have told me what it meant. y podía decirme lo que significaba. And all God said is, ask him, what does it mean? Solamente necesitaba decirle qué significa, And I was afraid, pero yo tenía miedo. because I saw evangelism go wrong in my life. Porque yo había visto evangelistas que se acercaban de una manera equivocada a mi vida. I saw people push me away from God. Yo vi mucha gente alejarme de Dios Instead of drawing me to God. en lugar de haberme acercado hacia Dios. I didn't see anything that I wanted. No había visto algo que en realidad yo dijera, lo quiero. And I didn't see fruit in their life. Y no veía fruto en sus vidas. So we got to be fruitful. Entonces, lo que me doy cuenta es que tenemos que ser fructíferos. We can't look sour. No podemos vernos así, todos enojados We can't look depressed. o todos deprimidos. We got to be like Tigger. Tigger. Tenemos que levantarnos. We got to be happy. Tenemos que caminar en el gozo de Dios. Full of God's joy. Llenos del gozo de Dios. I was learning how to be that. Yo estaba aprendiendo cómo ser así. But in that moment, I allowed the fear of the enemy Pero en ese momento la risa del enemigo to control the faith of God. tomó control y robó la fe que Dios me había dado. 6 months later, 6 meses después, Mark is killed in a single car accident. mi sobrino se murió en un accidente de carro. He was drinking and driving. Estaba conduciendo bajo los efectos del alcohol. It forever changed my life. Wow. Cambió mi vida para siempre. I laid my life down for God that day. Ese día yo rendí mi vida totalmente a Cristo. I found out at the funeral Me enteré en el funeral. that a young man did what I was called to do. Me enteré en el funeral que un jovencito se había atrevido a hacer lo que yo había sido llamado a hacer. A few years earlier, Unos años antes, he got a chance to witness to Mark. y tuvo la oportunidad de compartirle a Mark, mi sobrino.
Le aceptó a Cristo. He had a Bible in his car. Tenía una Biblia en su carro. He had a cross necklace on him. Tenía una cruz, incluso como un collar. And he put a cross on a tattoo. Y es por eso una cruz en su brazo. I believe he was searching for God like I was for 18 years. Yo creo que él estaba buscando de Dios, como yo lo había hecho durante aquellos 18 años en aquella iglesia. But none of us knew how to find a relationship. Pero no sabíamos cómo desarrollar una relación con Dios. So when I laid my life down that day, Así que cuando rendí mi vida a Cristo en aquella noche, aquel día, my journey got accelerated. mi jornada comenzó a acelerar. About a year later, Aproximadamente un año después, actually no, yeah, a year later, sorry. sí, más o menos un año, lo siento. I have a lot of testimonies. Tengo tantos testimonios. I'm at a conference for the first time in my life, En una conferencia, un hombre que conocí, and I'm at the altar, mientras estoy en el altar, and it's amazing worship, y hay una adoración increíble, and all of a sudden I had an open vision, y de repente tengo esta visión. and Jesus was right before me, Jesús estaba delante de mí, and I'm broken before him. y estoy totalmente rendida delante de él. See, I was looking for my husband Mira, yo estaba buscando por mi esposo, because I didn't believe that I, as a woman, could be a preacher. porque yo pensaba que como mujer no podía ser una predicadora. I never saw one in my life. Yo no había visto eso en mi vida. And Jesus asked me a question that day. Pero Jesús me hizo una pregunta ese día. He said, "Am I enough for you?" ¿Acaso soy yo suficiente para ti? He asked me 3 times. Me lo preguntó 3 veces. Each time, it went deeper into my heart. Cada vez que me preguntaba, iba más profundo en mi corazón. And then he said, "If I have no one else for you, am I enough for you?" Si yo no tengo a alguien para ti, ¿acaso soy suficiente? ¿Sigo siendo suficiente para ti? And each yes, Y cada vez que yo decía sí, like I was screaming. yo gritaba. I was totally out in the spirit, Estaba totalmente en el espíritu, melted mess on the floor, totalmente rendida en el piso. but in this beautiful scene. Pero en esta hermosa escena, And in my yes, dentro de mí sí, there was a deep connection with Jesus. había una gran conexión profunda con Dios. And I was okay Y yo estaba bien, if I never get married, si nunca me caso, because I want his relationship first. porque mi deseo era que tener mi relación con Él primero. Then he said these words, Pero después Él dijo estas palabras: "When I have you where I want you, donde yo te tenga, donde yo te quiero, I will bring your husband alongside of you." yo traeré a tu esposo a un lado de ti. It could be that you had 3 destinies as a married couple. Y nuestros 3 destinos como pareja. The husband has one, El esposo. Y Dios me llevó en una jornada. and in that journey, he showed me where pastors, Una visión. and he showed me most of the pastors and their wives Y Dios me mostraba a la mayoría de pastores y pastoras are walking in the husband's. el destino del esposo. Most women are never empowered to walk in their destiny. Y muchas mujeres nunca son empoderadas para caminar hacia su destino como Most of mujeres. them walk behind the husband, Y muchas solo caminan detrás del esposo and they protect them from the sheep bites. y le protegen de las mordidas de las ovejas. So women have just as much importance in the body of Christ. Pero sabes, las mujeres tienen la misma importancia en el cuerpo de Cristo. And we're called to walk side by side. Y en realidad somos llamados a caminar lado a lado.
until that happens, Hasta que eso suceda, the body of Christ is going to be out of alignment. el cuerpo de Cristo no estará completamente alineado. God gave me a vision of my future husband. Dios me dio una visión acerca de mi esposo. His name is Jeremy. Su nombre es Jeremy. He has short, spiky blonde hair, Él es bajito, de cabello rubio, blue eyes, ojos azules and a long jawline. y una mandíbula larga. Pretty handsome. Muy guapo. He's muscular and tan. Es musculoso. Just the right kind of guy for me. El tipo exacto para mí. So, in 2000, that was in 2009. Eso fue en 2009. And I tell everybody about this guy. Y yo siempre le he dicho de este chico. I have no idea who he is. Ni siquiera sé quién es. And I don't really care. En realidad no me importa. Because I'm having the time of my life. Porque yo estoy teniendo el tiempo de mi vida. If he ever happens to come or doesn't come, I don't care. Si llega o no llega, en realidad no lo sé. So in 2015, I prayed a prayer. Pero en 2015 estoy orando. I said, God, if this Jeremy you're going to give me, Entonces estoy orando, Señor, este Jeremías, este journey que tú tienes para mí, will ever take my eyes off of you, si alguna vez hará que mis ojos se aparten de ti. I don't want him. En realidad, si eso va a suceder, no lo quiero. I don't care if he's a gift. No sé si es un regalo, You can keep it. tú puedes quedártelo para ti. 2 years later, 2 años después, I'm out in the bush in Malawi, Africa. estoy en la selva, en Malawi, Malawi is close to Tanzania. cerca de Tanzania. And that's where I felt like I was going to meet this Jeremy someday. Y ahí es donde creo que voy a conocerlo algún día. So all my friends were like, hey, Tanzania is close to Malawi. Cerca de Malawi. Are you going to meet your husband? ¿No vas a conocer a tu esposo? I don't know. No lo sé. So I'm in the back of a car, Pues, pero estoy en la parte de atrás de un carro. and I'm telling my new friends Y estoy diciendo a mis amigos, about this Jeremy. estoy contándoles acerca de este hombre. And our host is driving the car, Y están manejando el vehículo and she's listening. y está escuchando. And she says, are you talking about Dr. Jeremy? Y esta mujer se voltea y me dice, ¿estás hablando acerca del doctor Jeremy? I'm like, who is he? I want to meet him. De repente le digo, ¿quién es? Quiero conocerlo. She said, you just described him. Dice, acabas de describirlo. She said he just got married last year. Él se acaba de casar el año pasado. So is it possible Entonces, es posible that because if he was a doctor que como era un doctor, and I'm called to build an international school, y como yo soy he sido llamada a construir esta escuela internacional, that if we really loved each other, si en realidad nos hubiéramos amado, one might be pulled away from their call. uno tendría que haber sido sacado fuera de su sueño. Maybe? Tal vez. Maybe it's a test. Tal vez era una prueba. I don't know. No lo sé. But I'm believing that if that was the person that I would have married, Yo creo que si esa era la persona que tal vez yo me hubiera casado, that God will honor my choice. Dios habría de honrar mi elección That He's preparing another Jeremy y que está preparando a otro Jeremy that won't take my eyes off of God. que no haga que mis ojos se aparten de Dios. So the scripture tells us that we need to search God first. Porque la Biblia nos enseña que primeramente tenemos que buscar a Dios primero. Because when I'm standing before God someday, Porque cuando yo esté a un lado de Dios un día, my husband's not going to be there. mi esposo no estará ahí, My kids are not going to be there. mis hijos no estarán ahí, My pastor won't be mi there. pastor no estará ahí. Daddy won't be there. No estará. Your parents will be there. Tus padres no estarán ahí. You. Numero uno. Tú, número uno. You
person that will be standing there. Eres la única persona que estará al lado de él. Each of you are responsible for your own life. Cada uno de ustedes tendrá que responder por su propia vida. A lot of people, when they get married, Muchos cuando se casan they are not equally yoked. no están unidos a un yugo igual, están unidos a un yugo desigual. They get married maybe in God's eyes, but they have no clue what that looks like. Tal vez ante los ojos de Dios, pero no saben en realidad lo que significa. I know people that get married under, I guess, God. Yo sé que mucha gente se casan como bajo Dios. They don't want nothing to do with Him. Entonces se casan en la iglesia con la bendición de Dios, pero en realidad no quieren saber nada de Dios. That makes my head scratch. Y eso me hace rascarme la cabeza. But when we get married, ¿Pero por qué nos casamos? we're to love that person Pues sí, para amar a esa persona, unto death. hasta la muerte. And I believe that when we submit to God first, Pero creo también que cuando nos sometemos a Dios primero, and they submit to God, y cuando se someten juntos a Dios, you become one together. juntos se vuelven uno con Dios. That's what it's meant to be. Eso es en realidad lo que hemos sido llamados a hacer. We're to love one another. Sí, amarnos uno a otro. There's a scripture that is used against women all the time. Hay una palabra que es usada para las mujeres todo el tiempo, That women are supposed to submit to their husbands. donde la Biblia dice que las mujeres tienen que someterse a sus Well, esposos. we forget the rest of that scripture. Pero después olvidamos el resto de esa palabra. It says that as the husband submits to Jesus, Porque también la Biblia dice, así como el esposo se somete a Cristo. we forget that important key. Y olvidamos esa llave tan importante. Because when they're one with Christ, Porque cuando son uno con Cristo, and we're one with beautiful relationship, eso se convierte en una hermosa relación. do you always, is it always rose-colored glasses? ¿Acaso la vida es color de rosa? No. No, no lo es. You know, when people aren't pushed beyond their limit, Cuando la gente es empujada o sacada fuera de sus límites, they don't grow. no crecen. You know, and sometimes God puts people like sandpaper, Y a veces Dios nos pone con una persona difícil. and it's to help you grow. Y a veces nos pone con personas y pareciera que no nos dejan crecer. I'm going to share this one more testimony. Quiero compartir un testimonio más. I was on a mission trip to Brazil a couple years ago, Estaba en un viaje misionero a Brasil and there was a husband and wife from Australia. y estaba este matrimonio de Australia. You wouldn't know that they were married. No sabrías en realidad que estaban casados. He would go his way and she would go her way. Ella iba por su lado, él iba por su lado. And every now and then you would see them sit together. Y they would sit together. Every now and then. Y de vez en cuando se sentaban juntos. And I sat down and talked to him one day. Entonces me senté y comencé a hablar. I said, "Are you married?" Y hablé con él y dije, oye, ¿estás casado? They're like, "Yeah." Y me dijeron, ah, sí. And I just told him I noticed that they did things separate. Y les pregunté, ¿sabes? Es que me he dado cuenta que hacen las cosas todo por separado. And what they said was so profound. Y lo que me dijeron fue tan profundo. They said, so the woman has weaknesses, La mujer tiene debilidades and the husband has weaknesses, y el esposo tiene debilidades and they each have strengths. y cada uno tiene fortalezas. And a lot of times the husband in his strength will cover her weakness. Muchas veces las fortalezas de uno cubren las debilidades del otro. And that's good. Y está bien, And vice versa. y viceversa. And that makes a really good relationship. Y parece que hace una buena relación. But does it cause us to be weaker in those areas? Pero nos causa ser débiles en esas áreas. So they said, we know each other's weaknesses, Entonces ellos dicen, pues sabemos las debilidades el uno del otro, and we want to go and minister separate entonces queremos ir y ministrar de manera separada so that God can be our strength and our weakness.
para que sea Dios nuestra fortaleza en nuestras debilidades. And so we can grow. Y así podemos crecer. And then when we come back together, Y cuando nos juntamos de nuevo, dynamite. es dinamita pura. Because there's not as much weakness. Porque ya no hay tanta debilidad. And if you're truly in Christ, Y si estás verdaderamente en Cristo, you can handle a strong woman. puedes lidiar con una mujer fuerte. And you can handle a strong man. Y puedes lidiar con un hombre fuerte. And you won't be afraid of each other. Y no tendrán miedo el uno del otro. So we're going to have you stand up. Así que quiero pedirles si se ponen de pie. We're going to pray over you. Y queremos orar por ustedes. And this is for the single people too. Y esto también es para los solteros. And if you feel the Spirit moving, you can come forward. We would love to pray for each person too. As a couple or single. You want me to call the altar? Y de la misma manera que el día de ayer, y si de la misma manera que el día de ayer tu deseo es crecer en tu comunión con Dios, ser lleno de su presencia. Si estás casado, pasa con tu esposo. Si estás soltero, puedes venir también. Queremos orar por ti. Si los servidores me ayudan haciendo la fila, por favor. So Heavenly Father, Padre Santo, I thank you for each person that's in this room. te doy gracias por cada persona que está en este cuarto, en este lugar. You would take our eyes